Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Roberto Telles. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Arquebro? ¿Cómo está? Buen día. Encantado de estar acá Qué bueno. a ver, platícanos, ¿dónde estamos? Yuriria, Guanajuato, pueblo mágico. Excelente. Aquí de 15 minutitos de Moroleón, que es lo que más conocen. Moroleón, Guanajuato, pero aquí estamos, En el puro centro, ¿verdad? en el mero centro de la ciudad. Y aquí empieza la complejidad del proyecto, ¿verdad? Lo complejo del proyecto pues fue construirlo, escombro, materiales, entonces porque pues todo el día hay puestos, todo el día estamos aquí, se logró al final de cuentas haciendo jornadas a las 4 de la mañana, a las 10 de la noche, con sus contratiempos, pero se logró al final de cuentas la remodelación. Es una remodelación, fíjense. Está detrás de esta lona. Entonces aquí tenemos, ahora sí, replicando un poquito el concepto del patio central, doble altura, que nos gustó muchísimo aquí la cantera, el espacio blanco, y ya ahora sí, después de este primer impacto visual que tenemos, entramos a lo que es la casa tal cual, ¿no? ¿Y aquí qué había? Esto, de hecho, estaba cerrado y nada más había un local. Y esto era, creo, la cochera, me acuerdo, y esto también estaba cerrado. Era un local nada más acá y esto era cochera, un patio. Ok. O sea, eran muros de ladrillo, y pues ya estaba un poco deteriorada la casa. Solo la primera planta, la segunda planta sí fue totalmente nueva. Y el reto de la relación con el exterior, ¿verdad? Sí, El sí, sí. ruido. De hecho, por ejemplo, tenemos la cancelería. Si notas, por ejemplo, ahorita se ve medio oscuro, pero por fuera era un reflecta. Ese es un vidrio reflecta. Ok. Por fuera pues no se va a ver para adentro. Y hasta un vidrio doble o algo, ¿verdad? Después para proteger quizá del ruido Del ruido, que creo que, aunque ahorita tienen sonido allá afuera, no se escucha no ya se tanto. escucha tanto. Ajá. Y de hecho ahí está medio Medio abierto. abierta. Ajá. Muy bien. Pero sí, siempre, si quieren hacer una inversión, te sale el doble, ¿verdad? La ventana te cuesta el doble, Cuesta pero te lo juro que te va, te va, minimizar te va a eso. minimizar el ruido, ¿sabes? O Exacto. sea, va a ser una inversión que vas a decir bien hecha, Claro. ¿sabes? De esas buenas inversiones. De esas buenas inversiones. Entonces aquí el tema es, el cliente quería destinar todo peso a detalles que le fueran funcionales. Claro. Entonces, aquí nos divide otra vez otro vestíbulo, Ah, y amplio, ¿eh? amplio, un Llegan a vestíbulo son amplio, dos. con su remate visual. Y aquí vamos a entrar a lo que mencionábamos abajo, Cuarto de un lavado. cuarto de servicio, un cuarto de lavado tal Ujú. cual, donde ya podemos tener aquí mismo lo que es el fregador, la lavadora y la secadora. Me gustó el lambrín que haces, ¿verdad? Muy higiénico. Humedades de Ujú. higiene. Y que suba el mismo, ¿verdad? No es otro material, es No el es otro, mismo. es el mismo. Se ve elegante. Ay, este closet también Y su está closet de blancos. súper práctico. ¿Sí? No, pues este es un gran cuarto de lavado, muy completo. Igual, fíjate cómo vuelves a cambiar, ¿verdad? Ese Cambiamos de tapete. pisos de acuerdo a las zonas. O Ujú. sea, aquí tenemos un área donde pues, sí, a lo mejor va a haber agua, va a haber cosas, y aquí ya tenemos el área donde va a ir el closet de blancos. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí este detalle que hicimos, esta cambia de color porque aquí vamos a guardar lo que son detergentes, jabones, escobas y todo este rollo. Ujú. Y acá vamos a guardar lo que son blancos, tal cual. Ok, Entonces, digo, un tema un poquito como psicológico, ¿no? De saber, aquí, este es de otro color, aquí guardo una cosa, este es de otro color, aquí guardo otra cosa. claro. Entonces, sí. Y hoy el tema de diseñar los closets, pues ya tiene que ser más común, ¿no? De ver Ujú. qué vas a poner, dónde lo vas a poner, que los burros, eso, o sea, ¿Y ese cómo se sale el burro? se sale todavía aparte. Está bueno. Sí, Y este es un herraje. Ah, ya vieron de qué sí. marca es. Muy popular. Jafel. Jafel es una marca europea, ¿verdad? Así es. Muy bueno. Y adentro igual con sus contactos para la plancha, para no tener nada de extensiones en este rollo. Excelente. Pues sí, ahorita tratamos de pensar en Ujú. cómo se va a usar. Exacto. Y a veces dicen, diseña como si fuera para ti, entonces pues debemos de ver que no nos vaya a hacer falta. Buenísimo. Hasta el lavadero de plástico se me hace muy bueno también.
¿verdad? Ya es menos estorboso que los menos menos pesado. pesado. Ya no te invita a sentarte, ¿verdad? Creo que ya la lógica es, no me va a Sí. Ya aguantar. no voy a aguantar, o sea, ya no voy a hacer cosas que no se deban hacer aquí. Y vean la vista, allá atrás está pasando una vista increíble. Y vamos a, no hay Ahorita, videos, ahorita que salgamos van a ver. ahorita la vamos a ver. Sí. Cuarto de lavado. Otra vez las puertas, o sea, todo. Fija, ¿no? La luz, todo. Qué importante fue ese espacio, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a entrar aquí a una de las recámaras secundarias. Muy bien. Entonces aquí tenemos otra vez el contraste con las cabeceras, la iluminación indirecta. ¿Y aquí cómo se acomoda la cama? En ese En sentido. ese sentido, viendo hacia afuera. Ok. Ah, porque tienes esta vista. Eso es una laguna, ¿qué Es la es? laguna, la laguna, la, si no, con riesgo de equivocarme, la primera obra hidráulica artificial que hicieron aquí en Guanajuato. Entonces, Ah, ya me estaban platicando en Moroleón, me estaban platicando que es cierto, que esta fue una laguna, fue un dique, ¿verdad? Que hicieron los españoles. así es, ¿sí? Buenísimo. Ahí está todavía. Entonces allá boquita llena de lirio, pero ahí se ve. Está muy padre el tema. Y aquí aprovechamos este espacio para poner el closet de esta recámara. Genial. Ah, pues está perfecto, ¿verdad? Tienes un espacio, fíjate, ¿cuánto mide este closet? Debe ser 1.5. Ujú. Hasta un poquito menos el espacio, uno y medio y quizá el closet uno 30, algo Sí, así, ¿verdad? 1.20, sí, 1.30, por lo que nos roba ahí el cancel. Exacto. Importante esta separación entre el cancel para darle mantenimiento y cualquier cosa. Y esto adquiere un carácter de patio, ¿verdad? Porque ventilas. Anteriormente era un balcón. ¿Ok? No teníamos esta terraza. Entonces era un balcón. Ajá. Y nos queda el espacio completamente libre para la cama y además tiene su baño completo. Tiene su baño completo. Interesante. Aquí giras el acomodo. Te recibe aquí la regadera, sanitario y el lavamanos detrás. Pues también funciona. La llave, ¿verdad? ¿Qué marca es? Es Castelio. Pastel. Y esta es Urrea. Me llama la atención que no dejas los típicos sardineles, ni cambio de nivel, nada. No, preferimos darle su pendiente. Ajá. Y si te fijas, por ejemplo, también el detalle de las coladeras amplias, estas ya igual que andan mucho en tendencia, ya es lo mismo Ujú. piso, todo, está muy padre. Lo resuelve. ¿Y este baño qué me dirá? Como un 80 por 2, ¿verdad? Algo así. Sí, Y tienes la terraza, la y este vista. cuarto es el que se lo andan peleando los clientes para ver quién se queda con él. Porque él no es la principal. No es la principal, Ok, muy sí, es secundaria. bien. Pero realmente que podría aplicar a menos, no cabe pues una cama king size, eso sí, pero les gustó mucho a los clientes esta recámara. Que tienes Entonces, la vista. más que ¿Salimos o nada, salimos pues, hasta después? vamos si quieres a la Perfecto. recámara principal Lo dejamos de y lo sorpresa. dejamos ahí para el final, Muy bien. que esta se me hace bastante interesante. Ah, ok. Esto ya es otra cosa. Este ya Qué es loco, ¿verdad? una ¿Cómo de repente pequeña suite. crece? A ver, Una vamos a pequeña encender suite, las dice. luces. Ah, ¿y aquí el vestidor me enciende? Sí. Aquí, por ejemplo, está, o sea, primero, digamos, al baño, al lavamanos, su closet, su pequeño closet sobre el closet, pues tenemos aparte el closet de blancos que lo acompaña, para que no es muy amplio, pero aprovechamos por aquí un espacio que nos quedaba ahí medio Mínimo, ¿verdad? mínimo, Fíjense, aquí cuánto hay, como 60, sesenta ¿verdad? y cinco centímetros, Apenas, diría sí, Gaby. puertas corredizas aquí para no, Este es un closet grande. Aquí las puertas y allá las y a corredizas. las corredizas.
Y esas vuelven a ser touch, ¿verdad? Así es. Ah, pues es que está diseñado todo al milímetro. Está todo a medida. O sea, el Ujú. tema es de que sí, todo está diseñado a medida, las cabinas, los muebles, todo esto. Está diseñado a medida. Está bueno. O sea, entras y tú decides si pasar al baño, ¿verdad? O O pasar. para directamente a la recámara. Todo completamente abierto. Completamente abierto. No quisimos ninguna barrera más el área de la taza que está aquí y la regadera que está del otro lado de la cabina. Pues te sientes como en un hotel, ¿verdad? Exactamente. Ese era algo que quería como que sentir. Le gusta mucho viajar, entonces tema que quería sentirse en la suite allá en la playa. Me recuerda las habitaciones, ¿cómo se llama este? El Hotel del Agua en Puebla. Casa del Agua. No. Es un hotel diseñado por Legorreta. No sé si lo ubicas. Es Sí, no, muy no. famoso. No te me voy a acordar. Va a ser muy parecido al que La tú tienes. Gotera. La Gotera, no. No es la Gotera. Eh, Está diseñado en una fábrica, en una ex fábrica de hielo. Entonces el tema era el agua, no sé qué. Entonces dejaron abiertos los Todo baños, pues abierto. así. Y aquí era lo que queríamos lograr, que estuviera en la tina, viendo la tele, en su cama, viendo la tele. Entonces, aquí falta la pantalla, ¿verdad? Pero tema de que quería él sentir Es una suite y es muy amplia, ¿verdad? es muy amplia. ¿Qué dimensión tiene Aquí solamente son, este piso de madera? de aquí hasta aquí son 5 metros más uno y medio para acá. Ok. Son 6 metros y medio aproximadamente. La ventana, repites el marco, ¿verdad? Como darle esa continuidad. Darle la continuidad exterior. Y aparte disimulamos un poquito detalles de boquillas y todo este rollo. Detalle. Está bien interesante esto. Y aquí Y la luz también, natural, los domos aquí. Hicimos un ranurero de losa para tener esta domo aquí, domo incluso allá donde se ve al fondo de la regadera. pero esta Este, losa no existía, ¿no? Ustedes lo esta no, hicieron. esta la hicimos, Ajá. pero esta sí ya existía, de aquí para Ah, atrás. ok. De hecho, por eso el nivel es un poco más bajo. O sea, sí tenía dos niveles aquí atrás la casa. Aquí tenía 2 cuartos, Ok, ok, porque ok. estaban como de igual de tiliches. Ah, más bajo. Esta trave creo que es muy afortunada. Creo que te da una escala bien bonita, ¿verdad? Nos A este rompe, vano. sí, ¿Qué altura tienes al lecho inferior? es 60 centímetros más No, o no, pero menos. de piso al Ah, lecho de piso, inferior aquí sí de son igual 2,90 y de aquí a aquí son 2,60 más o menos. y al lecho inferior del cerramiento, Aquí son 1,90, no 2 metros, güey. 2 metros, Dos ¿verdad? metros. El 2 metros, jóvenes, es clave. O sea, tú cuando le das 2 metros a un ventanal, 2,05 dicen los españoles, es una joya. O sea, te da esta escala muy Esa horizontal. escala. Se me hace bien bonita. Esta es una foto muy bonita. Su tina, lo que comentabas de las cabinas. Con su película satinada, ¿verdad? Así es, Eso el está tema muy bien. visual. Intimidad, jóvenes. Eso nos den para Vamos al atrás. revés. Ajá. Así. Ok, sanitario bien. Y ambas se abren así, ¿verdad? Y su cabina con su ventilación cenital. Está perfecto. Es práctico eso de no tener escalón, ¿eh? Sí, no, si te fijas, por ejemplo, en toda la casa no hay escalones, más que las escaleras y la salida al gimnasio, pero en ningún momento pensamos en querer generar un tipo de escalón, por lo mismo de que, pues, o sea, sentir esa percepción suite, ¿no? Aquí en esta parte. Buenísimo. Y lo que no vimos fue ese closet. Es un closet. Es un lambrín para la TV. Este es un mueble Ah, de no, TV. perdón. No, no era closet, era el Es vano. el vano, es el Ajá. vano. Es el vano que nos da otra vez al patio El central, patio que central. comentabas al principio, Ese espacio es clave. es clave para Ujú. toda la casa. Y más porque no te permitieron respetar el patio de atrás, ¿verdad? O Entonces sea, sí, tenía que, tenías que hacer este. sí, Oh, muy bien, arquitecto. Muy bien. Y otra vez, ¿no? Tienes la ciudad ahí, el barrio, te tienes que proteger. Si estuviéramos en Europa, tendrían cortinas. ¿Tú ubicas estas cortinas de rollo para el frío? Allá para el las usan frío. para el frío. Sí, 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 claro, Aquí lo usarías para el ruido. para el ruido, así es.
Muy bien. Las entradas de luz, qué importantes son. Lo que les da la vida. Fíjate, no tenemos la luz encendida. Podemos encender la luz Claro. y no cambia, no va a cambiar mucho. Porque la luz venía de esos La tragaluces. luz de día de los tragaluces, tenemos 1, 2, 3, es básica. Es básica. Sí, porque aquí en la ventana, ¿qué orientaciones tenemos en la casa? Es sur. Es sur. Ok. Pues no está nublado, ¿verdad? No está entrando la No luz. está dando la luz, pero es sur. También por eso la película, ¿verdad? Claro. Así es. Muy bien. Bueno, subimos Vamos. a ver la sorpresa, jóvenes. Les digo, el brinco como de todos los colores son diferentes, cada uno Ajá. tiene su toque especial. Salimos por allá. Por aquí mismo, Ok. entonces aquí la terraza. Tenemos una vista aquí al pórtico del mercado que se ha grabado, si no han visto por ahí la película El Niño de la Estrella, que se grabó aquí en Yuriria. Ok. Es este pórtico, el mismo que sale en la película, el ex convento de San Agustín, más de 500 años ahí. 500 años. Y se ve en su arquitectura, ¿no? Los Los muros. muros Muros de gruesos. 1,5 metros casi, ¿verdad? Así es. Ya lleva algunas restauraciones, pero se conserva casi en su totalidad. Y aquí a los temblores no se han sentido, ¿no? No. Excelente. Y de este lado tenemos la laguna. Se ve buenísima esa laguna. Igual, último, aunque fue una petición muy especial del cliente que nosotros estábamos como que un poquito en contra de tapar esta parte de de este patio, al último funcionó bastante bien con la vista. Luego dejamos aquí el tema de unas varillas porque la idea es Techarlo también. techarlo también. Así que sí, es un espacio brutal. Esa es una vista como pocas las he visto, ¿eh? Es un poquito surrealista, ¿verdad? Sí, Pareciera una isla ahí con esos árboles es una flotando. isla. Una isla, La claro. isla de San Pedro, ahí caminito llegamos y ahí es una isla. Qué belleza. Y aquí se ve un ahuehuete, unos ahuehuetes quemados que Los se le ahuehuetes. le cayó un rayo, ahí se va a ver aquí. El ahuehuete es el árbol nacional de México, pero también es un árbol muy especial en Guatemala. Es un árbol muy especial en el mundo, ¿eh? Era el árbol favorito de Barragán, el sabino. El Sabino, sí. Con eso hacía todas sus puertas, todos sus muebles. Entonces aquí son como de hecho está en el símbolo del logo de la ciudad de Yuriria, están los ahuehuetes. Los ahuehuetes. El quemado y uno que está todavía vivo. ¿Cuántos años tendrán? Porque también son súper longevos, ¿verdad? Sí, o sea, no sé, yo creo que la misma edad del templo, 500 años. Hay fotos ahí en el museo. ¿Ah, sí? Hay fotos muy interesantes de aquí de Que cómo los hayan era antes. plantado los monjes, ¿verdad? Oye, y también esto está muy bueno, porque también debe de tener su historia, Ah, ¿verdad? claro, ¿no? Es una ciudad, un pueblo con mucha historia. O sea, estas son vecindades, ¿verdad? Pero Digo, vean qué aquí bonito están las esos son plantas. los arcos y aquí enseguida está la avenida, o sea, O sea, estos arcos son igual originales. originales, así es. Entonces, esta construcción de aquí es original. Qué locura. Y ahí se ve el muro de piedra grande. Ahorita hacemos unos. Ah, pues ahí se ve el nuevo, claro. Digo, tenemos que si por ejemplo en esta casa hubiéramos tenido muros de piedra, no los quitamos, No, claro que no no. los tocamos. Entonces, sí, nos limitaron con la fachada, pero afortunadamente la casa no tenía temas estructurales que estuvieran dentro del reglamento que no pudiéramos tocar. Sí, ahí tendrían que haberlos aprovechado. Ujú. Pero ojalá que les lleguen nuevos proyectos en Ojalá. donde sí, ¿verdad? En donde les toquen esos muros, en donde tengan que dialogar con Que ellos. tengamos que involucrarlos en el proceso. ¿Y tú qué tantos proyectos crees que las personas, digo, ahí se ve algo nuevo? O sea, ya las personas están contratando arquitectos también
para estas remodelaciones, para Aquí en estos... la zona ha sido un poco complicado que nos acepten las propuestas de diseño, pues, porque todavía estamos un poquito a lo tradicionista, ¿no? Agarramos el albañil y construimos, pero poco a poco hemos tratado de convencer a la gente de que no es caro, de que no es caro, de que más bien tratamos de optimizar los recursos, tratamos de aprovechar esto, del diseño, pues que creo que es muy importante, aprovechar las vistas, los colores, lo que ya vimos adentro de las atmósferas que podemos crear como diseñadores, ¿no? Entonces creo que hoy poco a poco hemos estado logrando esa parte de convencerlos de que no somos un gasto, que somos alguien que los podemos ayudar en este que son proceso. una inversión. Una inversión, exactamente. Sí, porque la inversión de construir es muy alta, es Así es. importante, ¿verdad? Y el arquitecto, la arquitectura garantiza esa inversión, se Así cuida es. esa inversión para que sea, para que suba de valor con el tiempo, Así ¿verdad? es, hablabas hace rato de cuánto costó más o menos la remodelación y muchas veces se dice, ¿no? ¿Qué hago? ¿Remodelo o construyo nuevo? Ujú. Aquí el tema es de que la casa pues ya tenía un valor propio del cliente, entonces dijo, no, la quiero remodelar. Entonces el costo aproximadamente fue alrededor de 1.600.000 pesos. ¿Y cuántos metros cuadrados son? 172 Un alrededor millón, pues son como a 10,000 pesos el metro de cuadrado. metro cuadrado. Nada mal. Ujú. Y eso ya es contando todo lo que se restauró y todo lo nuevo. Incluyendo carpintería, lo que ves ahorita aquí, carpinterías, pisos, cancelería. Está Entonces creo buenísimo. que el precio, ¿Cuánto crees que les hubiese costado si hubieran contratado nomás albañiles y carpinteros y herreros? pues a lo mejor hasta un poco más por los Sí, errores. exactamente. Y tendrían que vivir con los errores toda su vida, Así es, ¿verdad? Con así es. cuartos sin ventilación, con poca luz. Y aquí, pues vean lo que Los ganaron. detalles de las garantías, ¿no? Que de repente uno como arquitecto Ujú. también puedes dar, ¿no? Y sabes que pues no se me falló ahí un cancel, pues, es que vente, vamos a arreglarlo. Entonces son temas de seguimiento que también podemos nosotros ayudarles y no que si contratan a fulano, no que sea malo, sino que contratan a fulanito de tal y No ya te no le vuelve a responde, contestar. ya no hay, ya no contestó, ya se fue. Que muchas veces nos pasa a nosotros los arquitectos, Ah, ¿verdad? sí, pero ya nosotros tenemos que cargar con esa Nosotros, responsabilidad. exactamente, asumimos la responsabilidad y esa es la ventaja. Tú contratas a una buena oficina de arquitectura y sabes que si algo queda mal, ellos van a responder. Van a responder. Ujú. Pues arquitecto, no me queda más que agradecerle A muchísimo por ustedes. regalarnos esta visita. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Estamos en redes sociales en Instagram como Arking y en Instagram como Arking-México. Excelente. Y espero que se registren también en enobra.org, una plataforma especializada en construcción. Ahí vamos a estar Muchísimas enseguidita. gracias y espero regresar pronto, ¿eh? Gracias, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Tenemos que conocer eso, jóvenes. Qué belleza también. Muchísimas gracias, arquitecto. Arki, gracias, saludos. Ya nos vamos, jóvenes. Denle like, denle compartir, se agradece muchísimo. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir compartiendo con todos. Saludos a todos los amigos de Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Argentina, todo México querido, España, Portugal. Saludos a Honduras, a Nicaragua, a Venezuela. Saludos a Venezuela. Saludos a todos. Yo soy Abraham Cota Paredes. Adelante.